Estimados estudiantes de química, hoy realizaré un ejercicio de balance de materia sin reacción química. Dice lo siguiente: la caña de azúcar se alimenta a un molino donde se extrae jarabe por trituración y además se obtiene bagazo como residuo. Los productos resultantes contienen pulpa, azúcar y agua. Si el flujo de alimentación de caña de azúcar es de 19.659 kilogramos sobre hora y las composiciones en masa de cada componente son las que se muestran en la figura, calcule, inciso A, la cantidad de jarabe y bagazo obtenidos en un día. Si se trabaja 2 turnos al día y cada turno es de 8 horas. Inciso B, el porcentaje del azúcar que se pierde en el bagazo. Bueno, el ejercicio nos da esta es la figura del ejercicio, ¿no? Ahí tenemos un molino en donde se está alimentando 19.659 kilogramos sobre hora de caña de azúcar. Nos dan las composiciones de cada componente al cual ingresa el molino, o sea, tenemos 16% en masa de azúcar, 25% en masa de agua y 59% de pulpa, ¿no? Y como resultado, después que introducimos al molino, tenemos jarabe que tiene 13% de azúcar, 14% de pulpa. Acá, en el enunciado del problema nos dice que los productos obtenidos, ¿no?, contienen azúcar, pulpa y agua. Entonces acá debemos tener un cierto porcentaje de agua, ¿no? Lo restante, que sería azúcar, pulpa y agua. Lo restante al 100% va a ser el porcentaje de agua. En el bagazo, como dato, tenemos 80% de pulpa, pero nuevamente reitero que en el enunciado nos dice que los productos obtenidos tienen azúcar, pulpa y agua. Entonces acá tenemos ciertas composiciones de azúcar y agua en el bagazo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a resolver el problema, para lo cual vamos a hacer la siguiente simbología. A lo que se está alimentando le vamos a llamar F1, ¿no? F1 va a ser la caña de azúcar que se está alimentando, que equivale a 19.659 kilogramos sobre hora, ¿no? Tenemos las composiciones de cada componente que forma nuestra caña de azúcar, ¿no?, sus porcentajes en masa, en el dato del problema, simplemente lo he vuelto a copiar. Ahora, acá tenemos dos productos. F2 va a representar el flujo másico de jarabe, ¿no?, que son los kilogramos sobre hora. Y F3 va a representar el flujo másico, los kilogramos sobre hora de bagazo. Nuevamente reitero que en el enunciado del problema nos dice que en los productos obtenidos se tiene azúcar, pulpa y agua. Entonces, como dato del problema nos decía que tenemos 13% de azúcar, 14% de pulpa. Lo restante al 100% para completar es agua, ¿no?, que va a ser igual a 73% de agua. Entonces, en el jarabe vamos a tener de dato la composición de los 3 componentes que forman nuestro jarabe. Y en el bagazo también nos dice el enunciado que tenemos los 3 componentes. Entonces, como dato tenemos 80% de pulpa, ¿no?, el porcentaje en masa. X va a representar la fracción másica de azúcar, ¿no?, cuánto de azúcar está saliendo en el bagazo, y vamos a tener una cierta cantidad, un cierto porcentaje o fracción másica de agua que va a tener el bagazo, que no lo vamos a poner en ninguna simbología porque vamos a ver que no es necesario. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a empezar a hacer un balance de masa, ¿no?, sin reacción química y en estado estacionario, tomando como sistema a esto que es el molino, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el balance de masa sin reacción química? Nos dice que toda la masa que ingresa a nuestro sistema, que va a ser el molino, es igual a toda la masa que sale del sistema. Entonces, el balance total primero hacemos. Entonces, ¿el balance total en qué consiste? Entonces, ¿qué está ingresando a nuestro sistema? Todo lo que ingresa a nuestro sistema. Está entrando F1, que representa la caña de azúcar, ¿no? Este F1 va a ser igual a todo lo que sale de nuestro sistema, que es F2, que representa el jarabe, más F3, que representa el bagazo. Entonces, esto lo vamos a llamar la ecuación 1, ¿no? F1 va a ser igual a F2 más F3. ¿Tom? Es el balance total. Y en esta ecuación 1 tenemos una ecuación con 2 incógnitas, ¿no? Se conoce F1, las incógnitas son F2 y F3. Entonces necesitamos de otra ecuación que nos ayude a resolver ambas incógnitas. Entonces, para ello planteamos un balance parcial. Ahora la pregunta sería, ¿a qué componente vamos a realizar el balance parcial? Bueno, sería conveniente sería hacer un balance parcial de aquel componente del cual se conoce todas las composiciones en todas las corrientes, ¿no? Por ejemplo, en la alimentación conocemos la composición de los 3 componentes. En el jarabe lo mismo, conocemos la composición de los 3 componentes, y en el bagazo solo conocemos la composición de la pulpa.
Entonces, es por eso que nos conviene hacer un balance parcial a la pulpa, porque conocemos su composición en todas las corrientes. Muy bien, entonces vamos a hacer un balance parcial a la pulpa. Entonces, tomamos nuevamente como sistema el molino. Entonces, toda la masa que ingresa de pulpa es igual a toda la masa que sale de pulpa. ¿Cuánto está ingresando de pulpa? ¿No? Su porcentaje en masa de la pulpa al ingreso es 59%, dividido entre 100 va a ser 0,59. 0,59 veces F1 es lo que está ingresando de pulpa, y eso va a ser igual a cuánto está saliendo de pulpa en el jarabe. Va a ser 14% dividido entre 100, 0,14 veces F2, más cuánto está saliendo de pulpa en el bagazo, 80%, dividido entre 100 va a ser 0,8 por F3. Esa va a ser mi ecuación número 2, ¿no? 0,59 veces F1, lo que está ingresando de pulpa, 0,14 veces F2, lo que está saliendo por el jarabe, y 0,8 veces F3, lo que está saliendo por el bagazo. Aquí tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que se la puede resolver de la siguiente manera, ¿no? De la ecuación 1 podemos despejar F2 y reemplazar en la ecuación número 2. Entonces va a ser 0,59 veces F1, ¿no? Trabajando en la ecuación 2, igual a 0,14 veces F2, pero F2 es F1 menos F3, ¿no? Despejando, entonces ahí ponemos F1 menos F3, más 0,8 veces F3, ¿no? Entonces aquí hacemos algunas operaciones, ¿no? Donde tendríamos 0,59 veces F1 menos 0,14 veces F1, ¿no? Esto va a pasar con signo contrario ahí. Entonces nos va a quedar 0,45 veces F1. Y eso va a ser igual a 0,8 veces F3, y aquí tendríamos 0,14 veces menos 0,14 veces F3, ¿no? O sea, vamos a restar 0,8 menos 0,14, sería 0,66 veces F3. Entonces, de ahí despejamos a que es igual a F3. Entonces, F3 va a ser 0,45 veces F1 dividido entre 0,66. ¿no? Reemplazamos el valor de F1, se conoce el valor de F1 que vale 19.659, hacemos el cálculo respectivo y tenemos que F3, que representa la cantidad de bagazo, igual a 13.404 kilogramos sobre hora. Y de la ecuación 1 podríamos obtener F2, ¿no? Que va a ser la diferencia de F1 menos F3. Entonces conocemos F1, 19.659, menos F3, 13.404 kilogramos sobre hora, hacemos la diferencia y tenemos F2. Entonces ya hemos obtenido cuánto de jarabe, que representa F2, en kilogramos sobre hora se está obteniendo, y cuánto de bagazo se está obteniendo, ¿no? Que representa F3, los kilogramos sobre hora. Pero hay que tener en cuenta que la pregunta nos dice la cantidad de jarabe y bagazo obtenidos, pero por día, ¿no? En un día. Si se trabaja 2 turnos al día y cada turno es de 8 horas. Entonces van a ser factores de conversión, ¿no? A partir de los datos obtenidos, ¿no? De F3 representa el bagazo y F2 representa el jarabe, a partir de estos datos vamos a obtener ya no en kilogramos sobre hora con factores de conversión, sino en kilogramos sobre día, ¿no? De acuerdo a los datos de problema que nos dan. Entonces, por ejemplo, para F2, ¿no? ¿Cuánto de jarabe se está obteniendo en kilogramos sobre hora? Va a ser de la siguiente manera, ¿no? Partimos de cuánto estamos obteniendo de jarabes, ¿no? 6.255 kilogramos sobre hora. Entonces, para ahí ponemos, ¿no? La cantidad de jarabe, partimos de acá, 6.255 kilogramos sobre hora, y según el enunciado del problema nos dice que un turno es de 8 horas. Entonces acá vamos a ver este factor de conversión, las horas con las horas se cancelan, tenemos los kilogramos por turno, y nos dice el enunciado del problema que en un día se trabaja 2 turnos. Entonces acá los turnos se van con los turnos, y tendríamos kilogramos por día, ¿no? De jarabe que se está produciendo. Haciendo el cálculo respectivo es 100.080 kilogramos sobre día, ¿no? Es la respuesta, una de las respuestas al inciso A. La cantidad de bagazo, ¿no? Partimos de cuánto tenemos de bagazo. Según esto, F3 representa la cantidad de bagazo, es 13.404 hemos obtenido kilogramos sobre hora. Partimos de ahí, ¿no? La cantidad de bagazo que se va a obtener, partimos de 13.404 kilogramos sobre hora. Nuevamente utilizamos los factores de conversión según nos da el problema, un turno 8 horas, entonces aquí las horas se van con las horas, y en un día tenemos 2 turnos, entonces turno con turno se van, y tendríamos la cantidad de bagazo que se está obteniendo por día, haciendo el cálculo respectivo es 214.464 kilogramos por día, ¿no? Estas son las respuestas del inciso A, ¿no? Ahora pasemos al inciso B, ¿no?
El inciso B nos dice el porcentaje del azúcar que se pierde en el bagazo, ¿no? Entonces nos está diciendo cuánto de azúcar se está perdiendo en el bagazo. ¿Y eso a qué va a ser igual, ¿no? Va a ser igual, acá cuánto azúcar tenemos en el bagazo. Tenemos la fracción másica que es X por F3, representa la cantidad de azúcar que se está perdiendo en el bagazo, dividido entre cuánto se está alimentando de azúcar, ¿no? Que va a ser 0.16, su fracción másica, por el total que es F1, es la cantidad de azúcar que se está alimentando, lo multiplicamos por 100 y ese va a ser el porcentaje de azúcar que se está perdiendo en el bagazo, ¿no? Y eso lo planteamos en una ecuación. El porcentaje de azúcar perdido va a ser cuánto de azúcar se está perdiendo en el bagazo, que se presenta X por F3, ¿no? La fracción másica por el total por el total de bagazo, ¿no? Que es F3, dividido entre cuánto de azúcar se está alimentando, que es 0.16, su fracción másica en la alimentación, por el total, que es F1, multiplicado por 100, va a ser el porcentaje de azúcar que se está perdiendo en el bagazo. Entonces, no conocemos X, ¿no? X por F3, sobre la cantidad de azúcar que se tiene en el bagazo. Entonces, va a ser un balance parcial al azúcar, ¿no? Entonces, todo el azúcar que se alimenta a nuestro sistema, que es el molino, tiene que ser igual a todo el azúcar que sale de nuestro sistema, ¿no? Entonces, ¿cuánto de azúcar se está alimentando, ¿no? Va a ser 0.16 por F1, es la cantidad de azúcar que se está alimentando. Y eso tiene que ser igual, en el jarabe tenemos 0.13 por F2, ¿no? Más X por F3. Entonces, eso ya está planteado en una ecuación química, en una ecuación, ¿no? 0.16 veces F1, la cantidad de azúcar que se está alimentando, va a ser igual a 0.13 veces F2, la cantidad de azúcar que sale por el jarabe, más X, que no conocemos, por F3, es la cantidad de azúcar que sale en el bagazo, ¿no? Entonces, de ahí podemos despejar a que es igual X por F3, ¿no? La cantidad de azúcar que está saliendo en el bagazo. Entonces, reemplazamos valores, ¿no? 0.16 por F1, que vale 19.659, esto ha pasado con signo contrario, menos 0.13 veces F2, y F2 hemos encontrado anteriormente, que vale 6.259 kilogramos sobre hora. Entonces, haciendo el cálculo respectivo, X por F3, que representa la cantidad de azúcar que sale por el bagazo, es igual a 2.332 kilogramos sobre hora, ¿no? Y reemplazamos valores en la ecuación número 3 para determinar cuánto de azúcar se está perdiendo en el bagazo. Entonces, X por F3, ¿no? Según la ecuación 3, X por F3 es 2.332, ¿no? Dividido entre 0.16 veces F1, que vale 19.659 kilogramos sobre hora, por 100, y haciendo el cálculo respectivo nos da que el porcentaje de azúcar perdido es 74%, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que de lo que estamos alimentando, de todo el azúcar que estamos alimentando a nuestro sistema, que es el molino, 74% se está yendo por el bagazo como pérdida, ¿no? Y eso representa este valor, ¿no? Y es la respuesta al inciso B. Con esto se acaba el problema.